Hola compañeros y maestros, mi nombre es Lemuela Yanot Fuentes Ayala. Aranzazu Jimena Mesa Sánchez. Carlos Mauricio Macías González. Melanie Saray López Martínez. Bueno, este es el proyecto de la unidad 3, estructuras no lineales. Y la descripción de este proyecto es: elabora un proyecto en Java que mediante un menú despliegue si quiere crear un árbol binario o un grafo o salir. Si selecciona árbol binario, despliegue un submenú que indique si quiere crear, recorrer o regresar. Si selecciona crear, despliegue un menú que indique si lo quiere crear balanceado, ordenado o regresar. Posteriormente solicita los elementos del árbol y lo cree según la elección seleccionada. Si selecciona recorrer, muestre un submenú que indique si desea recorrerlo en preorden, inorden, posorden o regresar. Al seleccionar un método de recorrido, muestre otro submenú que indique si desea utilizar pilas, recursión o regresar. Al seleccionar pilas o recursión, muestre los nodos según la opción seleccionada. Si selecciona grafo, despliegue un submenú que indique si quiere crear, recorrer, mostrar o regresar. Si selecciona crear, cree un grafo capturando el tipo de grafo, magnitud y los elementos del grafo. En caso de seleccionar recorrer, muestre otro submenú donde indique si quiere recorrerlos por anchura, profundidad o regresar. Si selecciona un método, muestre los nodos según la opción seleccionada. Si selecciona mostrar, despliegue un menú que diga matriz de adyacencia, lista de adyacencia o regresar. Al seleccionar matriz o lista de adyacencia, mostrarla en pantalla solo puede terminar cuando en el menú principal seleccione salir. La opción regresar regresará al menú anterior. Bueno, entonces vamos a empezar con este pequeño proyecto. Yo les voy a explicar lo que es crear un árbol, pero un árbol balanceado. ¿En qué consiste un árbol balanceado? Muy sencillo. Vas creando el árbol y el primer espacio vacío que encuentres, ahí insertas. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, vamos a empezar. Es el código. Creo una nueva pila con linked list, pero con la interfaz Kiwi. Limpio el caché. Esto lo mando por pantalla. Y limpio lo que es cuántos e información lo limpio para que no me cause problemas. Cuántos, pues le pido la información a la persona y empiezo a crearlo. Esto hasta que se cumpla esta condición. ¿Y qué le digo? Ingresa el valor del nodo en su posición I. Entonces voy diciendo, pues dame la información y aquí creo el nuevo nodo. O sea, el nodo ahorita está vacío, no apunta a nada. Y dice, si la raíz está vacía o es igual a null, ahí lo inserta. Ahora, vuelvo a pedirle la información en su posición 1 porque tiene indexación 0, pero la raíz ya no está vacía, no está nula. Entonces me voy a else, que es lo que me importa. Limpio la pila, ahorita les digo por qué, y recorre va a apuntar a raíz, que es hasta arriba. Mientras sea verdadero, si recorre, o sea, si desde la raíz su hijo izquierdo está vacío, entonces lo inserta, se rompe y vuelve a preguntar el siguiente valor. Limpia la pila, no tiene nada, pero la limpia. Vuelve a apuntar a la raíz. Y en este caso ya no se cumple esta condición porque ya tiene algo, se va al else y lo añade en la pila. En el siguiente le dice que si su hijo derecho está vacío, pues se lo inserta y se rompe tan. Vuelve a preguntarle, pero ahora va a decir pila.add, pero ahora va a poner el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y recorre, ya no va a apuntar a la raíz, sino va a apuntar al primer nodo o a la primer información que hay en la pila. Y lo casteo. Esto lo va a estar haciendo hasta que se cumpla esta condición de que i sea menor a cuántos. Entonces, esto sería para crear balanceado, se va a insertar en el primer espacio vacío. Ahora los dejo con mis compañeras que les van a explicar lo que es los métodos preorden recursivo, en recursión vaya la redundancia, y preorden pero en pila. Ok, bueno, empecemos por el preorden en recursión. Este es un método que va a tener como un parámetro el nodo árbol R. Tendrá un if en el cual te preguntará si raíz, que es R, será diferente de null. Al serlo, va a agarrar el dato y lo que hará será que
va a procesar el nodo que se va directamente al hijo izquierdo y ya cuando llegue al último nodo de ese hijo izquierdo, raíz va a apuntar a null y como ya ejecutó la instrucción del hijo izquierdo, ahora irá hacia la del hijo derecho. En caso de ser en pilas el preorden, va a ser el mismo parámetro el que tendrá y se va a crear una pila que va a ser creada por la clase stack y hay una variable de nodo árbol que recorre. La pila se inserta en null y recorre es igual a r, que pues, es la raíz del árbol que va a recorrer. En el while pregunta que si es diferente de null. Como ya hay un nodo que procesar, entrará en el if en donde dice que si tiene hijo derecho y si es diferente de null. Se inserta y después pregunta lo mismo, pero ahora con el hijo izquierdo. Y como ya sabemos que no está vacío, va a recorrer hacia el hijo izquierdo y cuando haya llegado al último hijo de izquierdo, ahora será igual a null porque ya no va a haber otro hijo que recorrer. Eso hará que se vaya hacia el else, que sacará el elemento que está en la cima de la pila y que el recorrido siga al que está al lado de ese elemento. Eso es lo que es preorden con pila y con recursión. Y ahora los voy a dejar con mi compañera Melanie, que les va a explicar lo que es el inorden recursivo y el inorden pero con pila. Nuestra compañera tiene su tiempo. Ok, bueno, en el código de inorden recursivo, pues básicamente este código se usa para sacar la posición de los nodos en orden recursivo. Y ahora, basándonos al de pila, primero tenemos el public stack string, que básicamente es para regresar el texto, y en este se va a recibir un nodo, que es el de la raíz, que de ahí va a bajar hacia sus hijos para conseguir los valores de los nodos. Después, va con el stack, va para recorrer los nodos, perdón. El string salida nos sirve para acumular los valores. Ya después en el nodo del árbol se recorre, que inicializa con el valor de la raíz. Y en la de la pila push, sirve para hacer un vacío para rellenar la pila de esta. Y después en el while, mientras de que no esté vacío el recorrido, va a empezar a meter valores a la pila que se va de izquierda a derecho. Y bueno, llegando al tope, empieza a acumular los datos en el string puesto y ya acumulado, checa que tenga hijos derechos y se va hacia la derecha y empieza a meterlos dentro de la pila. Después de ello, se empieza a meterlos dentro de la pila y después de ello, asimismo, se va a viajar y se va a ir hacia las ramas izquierdas y ya se va a juntar todos en el string. Ahora nuestra compañera Denise nos va a explicar lo que es el posorden recursivo y posorden, pero en pila. Nuestra compañera tiene su tiempo. En lo que es el posorden recursivo, primeramente tenemos un if que vamos a mandar a llamar lo que sería recorre de nuestra clase árbol, que lo mandamos a llamar en la parte de arriba, que es nodo árbol R. Entonces, si R es diferente de null, o sea que si ya tenemos valores, entonces nos va a ir recorriendo a los hijos, primero al hijo izquierdo, enseguida nos va a recorrer al hijo derecho y pues aquí se va a estar llamando a nuestro método para que siga este ciclo hasta que termine nuestro árbol y al final pues nos va a regresar lo que serían los datos ya recorridos. En lo que sería en el postorden pila, tenemos lo que es un objeto llamado pila de nuestra clase stack y tenemos lo que sería nuestro nodo árbol recorre que nos va a ayudar para ir recorriendo nuestros elementos del árbol. Lo que es pila.push nos va a ayudar para agregar los datos a la pila. Entonces, recorre es igual a R, o sea que es nuestra raíz del árbol. Entonces vamos a entrar a lo que sería el ciclo while, que mientras que recorre sea diferente de null, vamos a ir agregando elementos a la pila.
desde el hijo derecho hasta hijo izquierdo, y así se va a ir recorriendo el árbol hasta terminar los elementos y los va a ir agregando por orden. Enseguida tenemos lo que sería el otro ciclo, que es while, que prácticamente lo que hace es ir quitando los datos de la cima e irlos agregando. Serían como los datos ya procesados, y nos va a regresar en salida lo que serían nuestros datos ya procesados. Ahora nuestro compañero Carlos nos va a explicar lo que es la inserción de datos, pero en los grafos. Y nuestro compañero tiene su tiempo. Lo primero que hace es preguntarle si es dirigido o no es dirigido. Dependiendo de la respuesta, entra un if. Aquí, por ejemplo, va a entrar en ponderado y dirigido. Lo primero que va a hacer es preguntarle cuántos vértices hay, y eso se va a guardar en un arreglo y en otro arreglo y en la matriz para crearlas. Después se va a abrir un for en donde se va a llenar toda la matriz con puros ceros. Después le va a pedir que inserte los vértices de manera ordenada, ya sea alfabéticamente o numéricamente, y le va a pedir que agregue el nodo 0, y lo va a agregar tanto en el arreglo 1 como en el arreglo 2. El arreglo 1 es para el nombre de las filas y el arreglo 2 para el nombre de las columnas. Después le pregunta cuántas aristas tiene el grafo, lo lee y entra un for que va a iniciar en 0 y tiene que ser menor a lo que dio de cuántas aristas. Después va a entrar un for en donde le va a preguntar esa arista desde dónde va hasta dónde va, y va a entrar a otro for en donde va a sacar desde en cuál es el subíndice en el arreglo, y va a hacer lo mismo, va a salir de ese for y va a entrar a otro for en donde va a hacer lo mismo pero con hasta, y van a guardar los subíndices de hasta y desde. Ya después le va a pedir que ingrese el valor de la arista, y lo que se guardó en 1 va a ser la fila, y guardar 2 va a ser la columna, y se va a guardar la arista que se indicó. Después va a pasar en ponderado y no dirigido. Eso sigue todo lo mismo, es todo lo mismo, excepto en el momento de cuando se inserte el dato o la arista. Va a ser tanto en fila guardar 1 y columna guardar 2, como después el guardar 2 va a pasar a ser la fila, y guardar 1 va a ser la columna. Después está el no ponderado y dirigido. También ese sigue la misma metodología que el primero, pero en vez de guardar la arista, el valor de la arista, guarda un 1. Y el último, que es no ponderado y no dirigido, sigue también lo mismo que el segundo, solo que en vez de guardar el número de la arista, guarda un 1. Después tenemos cómo pasar por el grafo, ya sea por anchura o, por ejemplo, voy a explicar primero anchura. Vamos a crear un método estático en el que va a recibir la matriz, el arreglo, puede ser cualquiera, y el número que se va a buscar. Se crean un entero, un string, y se hacen 2 colas. Va a entrar en un do while en donde lo primero que va a hacer es sacar cuál es el subíndice del string que le llegó. Ya después de encontrarlo, va a entrar en otro for donde se va a ir exclusivamente a la fila del subíndice que guardó que le llegó, y va a recorrer todas las columnas de esa fila, y si esa parte que encuentra de cada columna es diferente de 0, se va a agregar ese valor a la cola. No es necesario saber en qué subíndice porque con K ya lo sabemos. Y ya al final, cola 2 va a agregar lo que está en el string A porque
ya fue procesado y ahora A va a valer lo que se le metió en la cola. Y al final se va a entrar en un while en donde se va a guardar todo lo que hay en cola 2 en DA para después retornarlo. Ya después está el método para recorrer por profundidad, en donde es exactamente lo mismo, a excepción de un for. En ese for, en vez de ir por orden de 0 a infinito positivo, en columnas va a ser al revés, desde infinito positivo hasta 0. En vez de que vaya de columna 0, 1, 2, 3, va a ir al revés, 5, 4, 3, 2, 1. Y se van a ir agregando en la cola 1 y después se va a agregar a cola 2 lo que ya fue procesado y ahora el string A va a valer lo que está en la cola. Y igualmente va a entrar en un while en donde se va a ir guardando todo lo que hay en cola 2 en un string para después retornarlo. Ahora yo les voy a explicar lo que es la corrida. Como ven, este es el menú principal: crear árbol binario, grafo o salir. Vamos a crear un árbol binario. Si le doy a recorrer árbol, que es una de las opciones que me da, pues me dice que no se puede recorrer el árbol, no ha sido creado. Me regresa al mismo menú. Ahora le voy a dar crear árbol, crear un árbol balanceado, que es en el que te vas a la primera posición que encuentras vacía y se inserta. Ahora me dice que cuántos nodos quiero insertar. Quiero insertar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué quiero hacer? Bueno, pues ahora lo voy a recorrer árbol, y lo voy a recorrer en método recursivo y pilas. El método recursivo lo voy a hacer con preorden, con inorden y con postorden. Aquí están, preorden, inorden y postorden. Ahora que ya hice esos 3 métodos, me regreso al otro menú y ahora lo voy a hacer por pilas, que es exactamente lo mismo. Aquí está, pilas. Y ahora que me toca, pues voy a regresarme. Y me regresa al menú de recorrer árbol, pero ya hice los métodos ahí, entonces me voy a recorrer al otro. Y ahora me dice, ¿qué quieres crear, recorrer? O ¿sabe qué? Recorrer o regresar. Entonces pues ya me regreso al menú principal y le voy a dar a grafo. Una vez en grafos me da la opción de crearlo, recorrerlo, mostrarlo o regresar. Pues si le doy a recorrerlos, pues no puedo, no ha sido creado. Si lo quiero mostrar, también no me lo muestra, pues porque no ha creado nada. Muy bien, entonces, ¿qué le tengo que dar? Pues tengo que darle crear. Y en este caso le voy a decir que no es ponderado y no es dirigido. Y me dice, ¿de cuántas partes es tu grafo? O sea, para palabras sencillas, ¿de cuántas bolitas es tu grafo? De 3. El nombre es A, B y C. ¿De cuántas aristas? Pues 3. A está conectado con B, A está conectado con C y C está conectado con B. Ahora, si ya que lo tengo hecho, ahora le puedo dar recorrer y mostrar. Les voy a mostrar la matriz y lista de adyacencia. Matriz y lista de adyacencia. Aquí está. Lista y la matriz. Todo está correcto. Entonces me voy a salir. Me regresa al menú de los grafos y ahora que le voy a dar a recorrer. Me dice que lo puedo recorrer por anchura. Recorrido en anchura. Y me dice que lo puedo recorrer en profundidad. Aquí está el recorrido en profundidad. Salgo y ahora ¿qué me queda? Regresarme al otro menú. Y ahora me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Crear árbol o grafo o salir? Bueno, como ya lo creé y ya creé un árbol y ya creé un grafo y hace sus métodos, me queda la opción de 3, que es salir. Y así se concluye este pequeño proyecto, esta pequeña corrida. Espero haya sido de su agrado y nos vemos para una siguiente.